Mucha atención. Esta entrevista pone sobre la mesa mucho más que una simple fórmula vicepresidencial. Desde la primera pregunta queda claro que la llegada de José Manuel Restrepo junto a Abelardo de la Espriella no es casual, sino una jugada pensada para redefinir el rol del poder en Colombia. Aquí no solo se cuestiona por qué aceptó, sino qué hay realmente detrás de esa decisión y qué tipo de gobierno están intentando construir. Cada pregunta va desnudando una idea central. Romper con el modelo tradicional del vicepresidente decorativo y convertirlo en una figura activa, con peso en la economía, la política internacional y la generación de confianza. El concepto de vicepresidente viajero no aparece como un simple titular llamativo, sino como una estrategia que apunta a reposicionar al país en el escenario global. Pero más allá de los cargos, el trasfondo es aún más profundo. ¿Puede una dupla así reducir la polarización, atraer inversión y convencer a quienes hoy desconfían? Esta entrevista no solo plantea respuestas, plantea dudas clave sobre el futuro del país. Seguimos aquí y ahora con José Manuel Restrepo, la fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, exministro de Hacienda, exrector, un hombre que se ha movido entre la academia, la educación y por supuesto también el sector público. Antes de hacer esta pausa, usted me quedaba debiendo la respuesta de si vamos o no vamos a tener reforma tributaria, porque es que en épocas de elecciones le dicen a uno que no y se lo firman sobre piedra y luego tenga su reforma. No, mire, yo se lo voy a poner de la siguiente manera. Lo que el país necesita en este momento es un proceso de ajuste fiscal. Y el proceso de ajuste fiscal tiene varios componentes. El primero de ellos, y muy importante, es una efectiva reducción del tamaño del Estado. Sí, recorten el gasto público. Y yo creo que hay que reducir por lo menos el que en 30%. Eso coinciden todos. No, fíjese que no. Hay otros que creen que el Estado está bien. No, bueno, no, los candidatos de la izquierda, claramente. No, revise y verá. No voy a entrar en discusiones con otros, no vale la pena. Pero claramente, en nuestro caso, tiene que lograrse ese resultado. ¿Por qué razón? Porque es el único camino para que esto sea sostenible. Hoy Colombia tiene un déficit primario de menos 3.5% del PIB. Eso es gravísimo, porque eso solo significa más deuda pública. Entonces hay que hacer un recorte importante. Para eso tenemos la gran oportunidad, ley del Sistema General de Participaciones, donde tú logras dos resultados de entrada. Es una carambola. Por un lado, logras profundizar en la descentralización territorial y por el otro lado logras una disminución en el tamaño del Estado central, porque le entregas competencias a los entes territoriales y reduces los gastos que en teoría le estás asignando a los entes territoriales. Sí, pero cuando se reduce el Estado y se sube el desempleo, ¿no? Claro, pero digamos, ahí lo que hay que hacer es un proceso gradual, preparando incluso el escenario, pero también la otra historia, es que no solamente se trata de talento humano, se trata también de gastos innecesarios. Se trata de que tú le estás entregando responsabilidades a los entes territoriales en funciones básicas. Y se trata también de recoger lo que tiene servido sobre la mesa. ¿Qué tiene servido sobre la mesa? 150 billones en exenciones, 100 billones en evasión, 60 o 70 billones en corrupción. Hay que hacer un esfuerzo para controlar parte de eso. Que la corrupción en sus justas proporciones, como decía un expresidente. Yo diría que hay que hacer un esfuerzo de fondo. Y en total, si logras recoger 100 billones de los 300, pues estás haciendo un esfuerzo grande. Y hay que buscar un mecanismo a través del cual, uno simplificando el esquema tributario, tú puedas favorecer al sector productivo y animar la más importante de las estrategias, crecer. Porque si no creces, va a ser imposible lograr ese resultado. Yo le agrego a eso gerencia. Cuando le preguntan por una posible reforma tributaria, José Manuel Restrepo no responde desde la improvisación, sino desde una visión técnica muy clara. Su postura no gira en torno a crear más impuestos, sino a reorganizar el sistema actual. Lo que deja entrever es que Colombia no necesita necesariamente una nueva carga tributaria, sino una estructura más eficiente, más equitativa y, sobre todo, que genere confianza. Restrepo sugiere que el verdadero problema no es solo cuánto se recauda, sino cómo se recauda y en qué se gasta. Habla de la necesidad de simplificar el sistema, reducir distorsiones y cerrar espacios a la evasión. En otras palabras, su enfoque apunta más a corregir que a imponer. Además, deja implícito que cualquier decisión en materia tributaria debe ir acompañada de responsabilidad fiscal y crecimiento económico. No se trata de asfixiar al sector productivo, sino de fortalecerlo para que genere más ingresos de manera sostenible. En el fondo, su mensaje es contundente. Si hay reforma, no será para castigar al ciudadano, sino para ordenar la casa. Y eso marca una diferencia clave frente a otros discursos políticos.
Ecopetrol. ¿El problema de Ecopetrol cuál es? Un problema de gerencia. No, es un problema de corrupción de todo tipo, es un problema de corrupción básicamente y es un problema de un gerente cuestionado desde todos los frentes. Ahora le hago un resumen de cómo veo yo el problema de Ecopetrol, pero para mí hay un problema inicial que es gerencia en el sentido de que esa compañía le generaba a Colombia, le llegó a generar 53 billones de pesos. La utilidad del último año es 9 billones de pesos. Si hiciéramos un buen ejercicio gerencial estratégico de gobierno corporativo, de reputación, de orden e integridad, pues esa compañía le dejaría recursos adicionales al Estado. Entonces, toda esta combinación de factores tiene que convertirse en este milagro de crecimiento y de finanzas públicas que permita sortear el momento difícil en el que está la nación, que no es sencillo. Yo no digo que es sencillo. En un escenario hipotético, el presidente, el señor Abelardo de la Espriella, le dice, venga, señor vicepresidente, recomiéndeme un gerente para Ecopetrol, porque finalmente usted dice que es un tema de gerencia. ¿A quién le recomienda usted? Es una buena pregunta. Es que yo hago buenas preguntas. Pues no, yo creo que ha habido gente que ha tenido la preparación. Él, digamos, tendrá seguramente sus candidatos, pero yo creo que... Pero denme un perfil. No sé. Porque entre otras cosas también es bueno saber cuáles son los perfiles que estarían en un eventual gobierno de ustedes. Pero fíjese que cuando me preguntaban antes si quería trabajar en el gobierno, les decía yo quiero ser gerente de Ecopetrol. Bueno, podría ser el vicepresidente gerente de Ecopetrol. Yo creo que como vicepresidente... El vicepresidente puede ser cualquier cosa. Claro, pero hay suficiente trabajo. Yo creo que Ecopetrol necesita un ajuste tan fuerte que va a requerir mucho tiempo. Es que mire, usted qué tiene que hacer en Ecopetrol de manera simultánea. Mire, usted tiene que avanzar primero en ordenar estratégicamente la compañía en el sentido de que toca decreto 1 y decreto 002 del gobierno nuevo, o sea, de nuestro gobierno, se activan de nuevo la firma de nuevos contratos de exploración de gas y de petróleo y se permite la exploración no convencional de gas y de petróleo en Colombia o en el exterior, donde fuere. Eso es estratégico. Tiene que solucionar un problema operativo y financiero. Hoy la producción de Ecopetrol, la exploración está siendo más costosa que en el pasado. Hay un problema operativo. Tiene que solucionar un problema de gobierno corporativo, porque se está interviniendo por parte del gobierno y porque pues, ahí hay una dificultad grande. Tiene que solucionar un problema reputacional. Quiere decir, casi que el decreto número 003, el nuevo presidente de la República, o nosotros, toca de inmediato citar asamblea, y la asamblea tiene que de inmediato modificar la junta electiva para elegir de inmediato gerencia de Ecopetrol. Y creo también pues, que a partir de todo lo anterior, yo creo que estarían los primeros pasos para empezar la solución del tema de Ecopetrol, pero yo creo firmemente en que es posible sacarlo adelante. Y creo que es necesario, entre otras además, para proteger el capital de cientos de miles de colombianos que son accionistas minoritarios. Cuando le preguntan por Ecopetrol, José Manuel Restrepo no se queda en generalidades, va directo a acciones concretas y lanza una señal clara. El primer día de gobierno no es para diagnósticos, es para decisiones. Restrepo afirma que habría que firmar decretos de manera inmediata. El primero enfocado en reactivar la exploración de hidrocarburos, enviando un mensaje contundente de que Colombia no puede darse el lujo de frenar su capacidad energética. Para él, detener la exploración no solo afecta al sector, sino a toda la estabilidad económica del país. El segundo punto clave sería la reorganización de la junta directiva. Aquí su postura es firme. Ecopetrol debe volver a tener un manejo técnico, con independencia y criterios empresariales, alejados de presiones políticas. Lo que plantea no es menor. Está hablando de intervenir desde el primer día para corregir el rumbo. No esperar, no evaluar durante meses, sino actuar de inmediato. En el fondo, su mensaje es claro. Si no se toman decisiones rápidas sobre Ecopetrol, el costo lo termina pagando todo el país. Y por eso, según él, el tiempo no es una opción. Lo que está pasando es una tragedia total. Pero mire, usted me decía que es que yo voy a hacer esto y voy a ser el intermediador con el sector eléctrico internacional, con el sector gasífero internacional, con todo lo que se necesita, pero eso no se ha hecho. Entonces yo estoy tratando de imaginarme cómo sería. Además porque de los vicepresidentes, y yo recuerdo de pronto el único que hizo una buena vicepresidencia fue Germán Vargas Lleras. ¿Pero por qué? Porque le dijo, deme la infraestructura. Y se hizo cargo y se adueñó de ese sector, hizo las 4G, hizo las viviendas gratis, en fin. Pero usted nunca ha tenido un presidente que no sale al exterior y que está todo el tiempo en los municipios y ciudades de ¿Será Colombia. que sí? No, se lo garantizo. ¿Sí? No, eso sí. ¿Será? Una de las características que tiene Abelardo de la Espriella es que es decidido y él se compromete a algo y lo va a cumplir. Y yo ¿No se pegará su voladita para la Toscana? No, yo creo que después, eso sí, después de que termine su gobierno, antes no.
O sea, entonces usted se va a encargar de todo lo de afuera. Sí. Pero entonces yo lo veo, entonces usted es el presidente viajero, es decir, el vicepresidente viajero. Pero no solo por viajar. Porque Le van a hacer cuentas, ¿no? Que cuánto se está gastando en los viajes, que cuál comitiva está llevando. Pero también me van a hacer cuentas. ¿Qué tanto está logrando en atracción de inversión? ¿Qué tanto le está exigiendo incluso a los actores que lidera la Cancillería en las embajadas, en los consulados? ¿Qué tanto está conectando al sector energético para atraer inversión en gas y petróleo? ¿Qué tanto está logrando que Colombia se proyecte al 2050 en tecnologías de cuarta revolución industrial? ¿Qué tanto está logrando que Colombia sea protagónico como inversionista en alimentos, elementos de aseo, elementos de subsistencia en Venezuela y recuperar esa relación comercial? Porque ¿con quién? ¿Con Delcy? Pues a través de los Estados Unidos, con quien esté ahí al frente de la recuperación. No, claro, es que vamos a trabajar de la mano. Cuba también, ¿no? Vamos a trabajar de la mano de los Estados Unidos. Nosotros tenemos que recuperar esa relación. Son 200 años de historia de relaciones diplomáticas que se han perdido. Hay que volver a la relación que históricamente tenía Colombia. Sí, por supuesto, antes de Chávez. Pero les toqué Cuba levemente, que no es importante comercialmente para Colombia, no es un gran socio, pero juega una importancia en todos estos temas de la paz, ha sido un refugio para muchos de los actores armados, de los miembros de las guerrillas y todo eso. Ese también le tocaría a usted. Sí, pero allá no tenemos tanto papel desde el punto de vista de oportunidades para el país. En general, ahí seguramente lo que haríamos es defender la democracia y acompañar a Estados Unidos en la recuperación de las democracias. O sea, en temas de paz no se va a meter usted nunca, así la paz esté relacionada también con los Países Bajos, con acompañamiento de X, Y o Z. ¿No hay un plan para eso? No, pero sí recuperar, por ejemplo, el relacionamiento internacional alrededor de los temas de seguridad. Por ejemplo, devolverle la presencia de Egmont Group a nuestro país para que nosotros tengamos acceso a información para perseguir los capitales de los narcotraficantes, porque sin información, ¿cómo vamos a hacer la lucha contra la droga? ¿Restablecer las relaciones con Israel? Yo creo que sí, claro, sin duda alguna. ¿Qué? Ahora se han puesto mucho de moda, digamos, las fórmulas vicepresidenciales y presidenciales. ¿Antes no? No, siempre, pero a lo que me refiero es que siempre han pensado lo mismo y han sido muy parecidos. Y ahora estamos viendo unas fórmulas diversas, no necesariamente como ni del mismo sector, ni que piensen lo mismo, y yo creo que en la suya es igual. Hay puntos en los que usted se diferencie con Abelardo de la Espriella. Mire, yo lo que creo es que más que puntos de diferencia o de igualdad, lo que hay es complementariedad. Y se lo voy a poner de la siguiente manera. Esta dupla es complementaria ¿en qué sentido? En el sentido de que yo aporto experiencia del mundo de lo público, él aporta experiencia del mundo empresarial. Los dos tenemos aporte gerencial, es decir, hemos hecho seguimiento a decisiones y también a la gerencia misma. Y eso es muy importante, porque en el sector público, ministro que no responda es un ministro que está con esta gerencia, pues poniéndolo a responder efectivamente. Creo que tenemos la complementariedad regional. Él representa una región como la región Caribe. Y usted, con las diferencias centro aquí, de un Caribe, rolazo. Con un rolazo. No, el rolazo nos... Al mirar la entrevista en conjunto, lo que realmente se revela no es solo un plan de gobierno, sino una forma de entender el poder. José Manuel Restrepo no habla como un político en campaña, sino como alguien que ya está pensando en ejecutar. Y ahí está el punto clave. No se enfoca en prometer cambios, sino en cómo imponer un ritmo desde el primer día. La insistencia en firmar decretos inmediatamente muestra una visión donde el tiempo es el recurso más crítico. No hay margen para transiciones largas ni diagnósticos extensos. La lógica es clara. Si el país está en incertidumbre, cualquier demora profundiza el problema. Por eso plantea intervenciones rápidas en sectores estratégicos, especialmente en Ecopetrol, donde no solo se busca corregir decisiones, sino redefinir el mensaje que Colombia envía al mundo. Aquí aparece un elemento interesante. No se trata únicamente de política interna. La propuesta gira alrededor de percepción externa. Restrepo parece entender que hoy la economía depende tanto de lo que el país hace, como de lo que el mundo cree que el país hará. Por eso su rol no se limita a funciones tradicionales, sino a convertirse en un canal directo de comunicación con actores internacionales. Otro aspecto que se desprende es la intención de separar técnica y política, aunque en la práctica esa línea siempre es difusa. La idea de reorganizar estructuras para que funcionen bajo criterios técnicos plantea una promesa de eficiencia, pero también abre el debate sobre quién define qué es técnico y bajo qué intereses se toman esas decisiones. En el fondo, lo que se configura es un modelo de gobierno donde la prioridad no es construir consensos amplios en el corto plazo, sino estabilizar variables clave y luego, sobre esa base, avanzar. Es una apuesta por el orden antes que por la deliberación. Y ahí está la verdadera conclusión.
Más que un proyecto ideológico, lo que propone Restrepo es un modelo de control de daños con visión estratégica. Un enfoque donde lo urgente no es transformar, sino evitar que el deterioro avance. Y después de todo este análisis, la conclusión es clara. Lo que plantea José Manuel Restrepo no es solo una candidatura, es una forma distinta de arrancar un gobierno, con decisiones inmediatas, enfoque económico y un mensaje fuerte hacia el país y el mundo. Junto a Abelardo de la Espriella, están proponiendo actuar desde el primer día, sin margen para la duda. Ahora, la pregunta es tuya. ¿Crees que este enfoque puede cambiar el rumbo de Colombia? ¿O es más de lo mismo? Si te gustó este análisis, dale like, suscríbete y comparte este video para que más personas entiendan lo que realmente está en juego. Y déjame en los comentarios qué opinas, porque aquí el debate apenas comienza.